Capítulo 1. El sufrimiento humano. Probablemente hayas abierto este libro por la siguiente razón. Estás sufriendo y no sabes muy bien qué hacer al respecto. Tal vez estás sufriendo por culpa de una depresión crónica o de un trastorno de ansiedad. Quizás tu lucha con la adicción a las drogas o al alcohol te ha estado costando la vida misma en el último intento de atenuar tu dolor, o puede que tu relación se tambalee o que tú te estés preguntando si tu vida tiene sentido. Puede que hayas estado en una y otra terapia intentando hacerte con el control de tu torbellino interno. O tal vez seas uno de esos millones que se sienten bloqueados, no vitales y comprometidos con la vida, sino distantes, apagados, embotados o sobrepasados. Si ya llevas un tiempo luchando, probablemente te habrás atormentado a ti mismo con diferentes formas de ¿por qué? ¿Por qué no puedo superarlo? ¿Por qué no puedo sentirme mejor? ¿Por qué es tan difícil vivir? ¿Por qué no ha funcionado la terapia conmigo? ¿Por qué no puedo ser una persona normal? ¿Por qué no puedo ser feliz? Es probable que te sientas un poco víctima con preguntas que no parecen tener respuestas adecuadas. Arrinconado por tu dolor emocional y tu lucha contra él, puede que sientas que tu vida se va estrechando cada vez más a tu alrededor. Si has estado empeñado en una guerra semejante dentro de tu cabeza, ¿qué te parecería si en lugar de empeñarte en ganarla, encontraras el modo de salir de ella? Esto no quiere decir que la guerra se vaya a acabar. Puede que continúe. Más bien, significará que tú ya no ibas a seguir viviendo en la zona de combate con tu supervivencia psicológica, dependiendo, al parecer, del resultado de la guerra. ¿Qué tal si fuera posible una cosa así? Este libro te invita a que examines tus puntos de vista, no solo en relación a lo que es el dolor psíquico y cómo funciona, sino sobre la verdadera naturaleza de tu conciencia, incluso de tu identidad, es decir, sobre quién crees que eres tú mismo. Ningún tema resulta demasiado básico cuando hay que prestarle atención. Los conceptos y métodos que vas a encontrar aquí puede que te choquen un poco. Al principio, algunos pueden resultar difíciles de asimilar e incluso puedes desafiar las soluciones que has aprendido a darles a tus problemas. Tenemos 3 ruegos que hacerte. El primero es que seas persistente y te comprometas activamente con el texto. Algunas veces te puede parecer un camino con baches. Lo que te pedimos es solo que te mantengas firme y que pruebes seriamente los métodos que vamos a poner sobre el tapete. Puede que aquí haya realmente algo que sea útil, pero no lo sabrás a menos que aprendas a utilizar los conceptos y métodos antes de pretender evaluar su impacto real sobre tu vida. La segunda petición es que no dejes de ser honesto contigo mismo. No te pedimos que creas lo que aquí hemos escrito. Lo que te pedimos es que consideres directamente tu experiencia sin parpadear. Utiliza este libro como una oportunidad para explorar lo que a ti te resulta realmente cierto. Por el momento, deja de lado las expectativas de los demás, las demandas de cuantos te rodean, lo que te has dicho durante tanto tiempo que era cierto o incluso lo que te pueda decir tu mente, si resulta que todo eso contradice lo que te sugiere tu experiencia directa. Como en realidad no vamos a poder estar contigo, acompañándote,
Mientras tú pones en práctica estos métodos, vas a tener que confiar en tu propia experiencia para saber si el enfoque que aquí se describe te resulta útil para ayudarte a la larga. Existe una base de evidencias empíricas cada vez mayor sobre los conceptos fundamentales que aquí se discuten, y algunos de los métodos han sido evaluados con estudios de laboratorio realizados fuera de la relación terapéutica. A través de presentaciones escritas u orales de tales ideas y ejercicios, y muchos de ellos te los vas a encontrar en este libro. Hoy ya existen suficientes evidencias científicas, por lo que creemos que es el momento de presentar estas ideas y métodos en público. Pero tu propia experiencia debe de ser tu verdadera línea base. La tercera petición se refiere a tu propia intención. Te pedimos que trates de que este libro se traduzca en una diferencia en tu vida. No tienes que creer que va a ser así necesariamente. Más bien, lo que te pedimos es que te mantengas abierto a la posibilidad de contestar sí a la siguiente pregunta. Mientras estás aprendiendo y experimentando estos métodos, si ves en tu experiencia real la posibilidad de utilizarlos para cambiar tu vida para mejor, ¿estarías dispuesto a seguir adelante en esa dirección? Si tu respuesta es sí, entonces estamos listos para empezar. Si es no, recuerda, sé honesto. Sería buena cosa determinar la magnitud de tu resistencia al cambio, y también sería interesante que consideraras si tal resistencia actúa a favor de tus mejores intereses. Antes de comenzar, será conveniente un poco de información para el consumidor. ACT es parte integrante de una escuela de psicología clínica comprometida con el diseño de métodos de tratamiento basados en principios científicos. Si tú estás experimentando problemas importantes en alguna área y no has seguido un tratamiento terapéutico planificado con un terapeuta conductual, cognitivo o con algún otro profesional que utilice métodos basados en investigación científica, deberías procurarte uno. En tal caso, este libro puede ser utilizado, además de la terapia, con un terapeuta que entienda el enfoque. Una base de evidencia científica cada vez más amplia apoya el empleo de estos métodos en el contexto de la psicoterapia. El sufrimiento humano es universal. A menudo, la mayoría de la gente que nos cruzamos a diario parece tenerlo todo. Parecen felices, se los ve satisfechos con su vida. Seguramente has tenido la experiencia de ir caminando por la calle en un momento en el que tenías un día especialmente malo, mientras ibas mirando a tu alrededor y pensabas: ¿por qué no puedo ser tan feliz como el resto de la gente? Ellos no parecen trastornados de pánico o depresión o problemas de drogadicción. Ellos no se sienten como si una nube oscura estuviera siempre al acecho, amenazadora sobre sus cabezas. No sufren como yo. ¿Por qué no puedo ser como los demás? Aquí está el secreto. Ellos lo sienten y tú lo sientes. Todo el mundo sufre dolor. Todos los seres humanos. Si uno vive lo suficiente, ya habrá experimentado o experimentará más adelante la desgracia de la pérdida de alguien a quien se ama. Cada persona concreta ha experimentado o experimentará dolor físico. Todo el mundo ha sentido tristeza, vergüenza, ansiedad, miedo y pérdidas.
Todos tenemos recuerdos que nos resultan embarazosos, humillantes o vergonzosos. Todos llevamos ocultos en el interior secretos dolorosos. Nos esforzamos en mostrar caras radiantes, felices, simulando que todo va bien y que nuestra vida es inmejorable. Pero no es así y no puede ser así. El hecho de ser humano implica sentir dolor de un modo mucho más penetrante que lo que pueda experimentar cualquier otra criatura de la tierra. Si tú le das una patada a un perro, éste aullará y saldrá corriendo. Si lo pateas con regularidad, cualquier señal de tu llegada acabará por producir un comportamiento de miedo y evitación en el perro mediante el proceso que se conoce como condicionamiento. Pero mientras tú te encuentras fuera de su campo visual y no haya muchas probabilidades de que aparezcas, el perro difícilmente sentirá o mostrará una ansiedad significativa. Con la gente las cosas son diferentes. Con solo 16 meses o incluso antes, los cachorros humanos aprenden que si un objeto tiene un nombre, ese nombre representa al objeto mismo. Las relaciones que los hablantes humanos aprenden en una dirección derivan luego en dos direcciones. Durante los últimos 25 años, los investigadores han tratado de encontrar un comportamiento semejante en otras especies animales, pero solo con un éxito muy relativo y discutible. Esto implica una diferencia enorme en la vida de las personas en comparación con la de los animales. La capacidad del lenguaje sitúa a los seres humanos en una posición especial. El simple hecho de decir una palabra evoca el objeto que es nombrado. Haz la prueba. Paraguas. ¿En qué piensas cuando lees esa palabra? De acuerdo. Eso es solo algo bastante inocuo. Pero imagínate el efecto que tendría si el objeto nombrado fuera algo terrible. Cualquier cosa que le recordara ese nombre a una persona tendría la capacidad de hacerle sentir miedo. Sería como si todo lo que el perro necesitara para sentir miedo no fuera una patada de verdad, sino el pensar en la patada que le iban a dar. Esa es exactamente la situación en la que te encuentras. Esta es exactamente la situación en la que todos los seres humanos nos encontramos debido al lenguaje. Veamos un ejemplo. Tómate un momento ahora para pensar en la cosa más vergonzosa que hayas hecho. Dedica un momento a hacerlo realmente. ¿Qué has sentido? Es muy probable que tan pronto como hayas leído la frase, hayas experimentado un cierto sentimiento de miedo o de resistencia. Puede que hayas tratado de minimizar la respuesta leyéndola de pasada. Sin embargo, si te has detenido y, de verdad, has intentado hacer lo que se te proponía, probablemente habrás empezado a percibir un sentimiento de vergüenza mientras evocabas alguna escena de tu pasado y tu comportamiento en ella. Pero lo único que ha ocurrido aquí, en realidad, es que tú has estado viendo unas marcas de tinta sobre un papel. No hay nada más frente a ti, solo eso, debido a que las relaciones que los humanos verbales aprenden en un sentido, debido a que las relaciones que los humanos verbales aprenden en un sentido, luego las desvían en dos, estos mismos humanos tienen la capacidad de tratar cualquier cosa como símbolo de cualquier otra. La etimología de símbolo significa considerar como igual, y debido a que tú reaccionas frente a la tinta de este papel simbólicamente, las palabras que simplemente estás leyendo consiguen provocarte una reacción.
Quizás te recuerden algún acontecimiento vergonzoso de tu pasado. ¿Hasta dónde podrías llegar? ¿Hasta dónde podrías haber llegado si no pudiera tener lugar una clase de relación semejante? El perro sabe cómo evitar el dolor, evitándote a ti y a tu pie. Pero ¿cómo puede una persona evitar el dolor si, en cualquier momento, en cualquier lugar, el dolor puede ser evocado en el interior de su mente por cualquier otra cosa que tenga alguna relación con ese dolor? La situación es incluso peor de lo que parece. No solo no podemos evitar el dolor apartándonos de las situaciones dolorosas, como en el método del perro, sino que incluso las situaciones placenteras nos pueden evocar sufrimientos. Suponte que alguien muy querido ha muerto recientemente y, hoy mismo, estás contemplando una de las puestas de sol más hermosas que hayas visto en tu vida. ¿Qué pensarías? Para los seres humanos, evitar las claves situacionales del dolor emocional no tiene muchas probabilidades de éxito a la hora de suprimir los sentimientos negativos, porque lo único que se necesita para activarlos en la mente es una clave arbitraria que evoque las relaciones verbales adecuadas. El ejemplo de la puesta de sol demuestra el proceso. Una puesta de sol puede evocar toda una historia verbal. Es hermosa y las cosas hermosas son cosas que uno desea compartir con otros. Ahora bien, no puedes compartir esta puesta del sol con tu amigo ausente y ahí estás tú, sintiéndote hundido en el preciso instante en que estás contemplando algo hermoso. El problema es que las claves con capacidad de evocar relaciones verbales pueden ser prácticamente cualquier cosa. La tinta sobre el papel que conforma la palabra vergüenza o una puesta de sol que te recuerda una pérdida reciente. Actuando a la desesperada, los humanos intentamos llevar a cabo una acción, en apariencia muy lógica. Empezamos por intentar evitar el dolor mismo. Desgraciadamente, como discutiremos con mayor detalle a lo largo del libro, algunos métodos para evitar el dolor resultan patológicos en sí mismos. Por ejemplo, la disociación o la utilización de drogas ilegales puede reducir el dolor temporalmente, pero el dolor regresará con más fuerza que antes y conseguirá provocar aún mayor daño. La negación y el embotamiento reducirá el dolor, pero pronto causará más dolor, aunque más dolor aún que el que han evitado. La posibilidad constante de dolor psíquico es una carga amenazadora a la que todos tenemos que enfrentarnos. Es como el elefante en el cuarto de estar que nadie menciona nunca. Todo esto no significa que tengas que resignarte a caminar penosamente, cargando con el sufrimiento a lo largo de toda tu vida. Dolor y sufrimiento son dos cosas muy distintas y estamos convencidos de que existe una forma de cambiar la relación con el dolor y así vivir una vida muy buena. Tal vez una vida grande, aun a pesar de que seas un ser humano cuya memoria y habilidades verbales sigan haciendo posible que vuelvas a experimentar dolor en cualquier instante. El enfoque que vamos a examinar en este libro viene sugerido por la palabra sufrimiento.
La raíz del sufrimiento es la palabra latina ferre, que significa soportar o llevar. La palabra inglesa ferry proviene de la misma raíz. El prefijo sub es una versión de sub y en esta forma significa desde abajo, arriba y lejos. En otras palabras, el sufrimiento no solo implica tener algo que llevar, también implica moverse, continuar. La palabra sufrimiento conlleva la idea de que hay un peso que no estás dispuesto a llevar o que eres incapaz de llevar, tal vez porque te parece demasiado pesado, demasiado desagradable o porque crees que está fuera de tu alcance. Esta condición se refiere a algo que el mero dolor, de hecho, proporciona un mundo diferente de tratar el problema del dolor. Esta connotación se refiere a algo más que el mero dolor. De hecho, proporciona un modo diferente de tratar el problema del dolor. Ejercicio. Tu inventario del sufrimiento. Nos gustaría que hicieras una lista de todos los temas que, en el momento actual, te supongan algún problema psicológico. Puedes utilizar la columna de la izquierda del registro que te damos a continuación. No anotes elementos meramente externos o situacionales, como si no tuvieran relación alguna con tu reacción ante ellos. En este libro vamos a centrarnos en tus reacciones. Algunos de tus problemas psicológicos pueden estar claramente relacionados con situaciones concretas. Otros puede que no. Por ejemplo, mi jefe. No sería un buen ejemplo de problema que tal vez te esté afectando. Pero sentirme frustrado con mi jefe o sentirme relegado por mi jefe sí que serviría. La columna de la izquierda puede incluir cualquiera de tus pensamientos, sentimientos, recuerdos, impulsos, sensaciones corporales, hábitos o tendencias que te estén causando alguna perturbación, ya sea por sí mismos o en combinación con sucesos externos. No te lo pienses demasiado. Simplemente escribe aquello que te preocupa y te produce dolor. Sé honesto y concienzudo a la hora de redactar tu inventario de sufrimientos. En el espacio que viene a continuación, una vez que hayas completado tu lista, vuelve atrás y piensa durante cuánto tiempo han sido un problema para ti estos temas. Y anótalo también. Ahora, nos gustaría que organizaras tu lista. Empieza por repasarla y ordena los elementos en función del impacto que hayan tenido sobre tu vida. Luego, en el espacio que sigue, vuelve a escribir esos mismos elementos, pero ordenados. El orden puede ir desde los elementos que te están causando más dolor y problemas en tu vida a los que te causan menos problemas. Vas a utilizar esta lista como guía a lo largo del libro. Te pediremos que vuelvas a esta lista como elemento de contraste en relación a los acontecimientos y factores que te están causando dolor. Por último, en la zona de la derecha de esta lista, traza flechas entre los elementos que se relacionan entre sí. Sabrás que dos elementos están relacionados si los cambios en uno de ellos parecen afectar también al otro.
Por ejemplo, supón que uno de los elementos es autocrítica y otro es depresión. Si crees que ambos están relacionados, es decir, cuanto más autocrítico seas, con mayor probabilidad te sentirás deprimido o viceversa. Traza una flecha doble entre autocrítica y depresión. Comprobarás que esta área se va a llenar de flechas. Está bien, no hay un modo correcto o incorrecto de hacerlo. Si todo está relacionado, es importante saberlo. Si algunos elementos se relacionan solo con unos pocos, también es información útil. Cuanto más arriba esté un elemento en tu lista y cuanto más conectado esté con otros elementos, más importante resultará para ti. Esto puede sugerir una reorganización de tus problemas y puede que te des cuenta de que ahora estaría bien combinar algunos elementos o dividirlos en unidades más pequeñas. Si es así, puedes crear la lista definitiva aquí abajo, ordenada desde lo más alto a lo más bajo en función del impacto que está teniendo sobre tu vida. Este es tu inventario de sufrimiento personal. Es sobre lo que va a tratar el libro. El problema del dolor. El dolor psíquico hace daño, por definición, pero no se limita a eso. Muchas veces el dolor te aparta de vivir la clase de vida que querrías vivir. No hay duda de que una persona con un trastorno de pánico no querría volver a experimentar ese sentimiento de miedo extremo porque es algo tremendamente desagradable. Pero de ese malestar forma parte también el hecho mismo de que el pánico nos está obstruyendo el camino del vivir mismo. Si sufres un trastorno de pánico, puede que te sientas desanimado, asustado para implicarte en actividades que en una situación normal llevarías a cabo por el propio miedo a que el pánico pueda ser acto de presencia. Puede que ya no te atrevas a ir al supermercado porque temes que allí podría darte un ataque de pánico. Tal vez te sientas incómodo en reuniones sociales porque no quieres que nadie se dé cuenta de tu pánico. Tienes amigos con los que te sientes seguros, pero también dependes de sus propios programas y disponibilidad. Empiezas a vivir tu vida adaptándola a tu problema y el resultado es que la vida se te va volviendo más y más limitada, cada vez menos flexible. Es conveniente que te des cuenta de hasta qué punto el pánico que sientes se está convirtiendo en tu principal foco de atención, ya que llega a interferir en todas tus demás actividades. Una forma de llegar al núcleo de este problema es que te imagines en qué cambiaría tu vida si el pánico desapareciera. Imagina que alguien te ha tocado con su varita mágica y tu pánico se ha esfumado. Imagina que despiertas una mañana y de pronto, sin ninguna razón, la depresión crónica que has estado padeciendo durante todos estos años, o puede que la ansiedad o la preocupación o cualquier conflicto emocional que experimentes, ha desaparecido. La nube se ha despejado y el dolor se ha terminado. ¿Qué harías? No se trata de una pregunta retórica. Tómatela literal. ¿Qué harías? ¿Cómo querrías que fuera tu vida? ¿Hasta qué punto tu lucha psíquica ha estado interfiriendo en tus metas y aspiraciones? Vamos a explorarlo en el ejercicio siguiente.
Ejercicio. El dolor ha desaparecido. ¿Y ahora qué? Si, espacio en blanco, ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría, espacio en blanco, punto. Si no tuviera, espacio en blanco, yo podría, espacio en blanco. Nos gustaría que completaras los espacios en blanco de las frases anteriores, pero antes, permítenos explicarte cómo hacerlo. Toma un elemento de tu inventario de sufrimiento. Puedes elegir uno cualquiera, pero sería mejor que empezaras con alguno que hayas colocado en los primeros puestos de tu lista y que se relacione con otros elementos. Probablemente ese va a ser un asunto que esté interfiriendo en gran medida en tu vida. Empieza por anotar tu problema, pero no describas aún qué harías si ese problema hubiera desaparecido. Ahora, piensa qué harías si ese sufrimiento desapareciera de pronto. Lo importante de ese ejercicio no es pensar lo que te podría gustar hacer en un día determinado si tus problemas ya no estuvieran atormentándote. La idea no consiste en celebrarlo diciendo, mi depresión ha desaparecido, me voy a Disneylandia. De lo que trata es de que pienses de un modo más amplio en cómo cambiaría el curso de tu propia vida si esa lucha continua con el dolor emocional ya no fuera un asunto a tener en cuenta. No te preocupes si crees que no te va a resultar una experiencia agradable. Vamos a trabajar mucho más con estos temas a lo largo del libro. Déjate conducir por tu propio instinto. En algún lugar, en tu propio interior, sabes cuáles son las cosas que de veras te importan. Concéntrate en ellas. Vamos a poner unos ejemplos. Si la ira ya no fuera un problema para mí, podría tener más relaciones íntimas. Si no tuviera tanto estrés, trabajaría más en mi carrera e intentaría encontrar el empleo que siempre soñé tener. Si no me sintiera tan ansioso, viajaría y participaría de una manera más plena en la vida. Ahora, vuelve atrás y completa las líneas en blanco sobre lo que harías si tu dolor desapareciera. Sé honesto contigo mismo y piensa en lo que realmente quieres. Piensa en aquello que consideras valioso, en lo que da sentido a tu vida. Hagámoslo una vez más, pero esta vez con un área distinta de sufrimiento. Aunque ciertamente tampoco estaría contraindicado que hicieras este ejercicio con todos los elementos de tu inventario de sufrimiento. Esta vez, elige otro elemento distinto del primero, que esté afectando a un área diferente de tu vida. Aunque después de pensártelo puede que te des cuenta de que no son tan diferentes como parecieran a primera vista. Si, espacio en blanco, ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría, espacio en blanco, punto. Si no tuviera, espacio en blanco, yo podría, espacio en blanco, punto. El problema con el dolor. Revisión. Acabas de descubrir que todos tus problemas te abren dos fuentes de dolor. No es solo tu ansiedad o depresión o tus preocupaciones lo que te genera dolor. Tu dolor consiste también en que te impides a ti mismo vivir la clase de vida que te gustaría llevar. Hay actividades en las que implicarías si
si no fuera por tu sufrimiento y el papel que ha venido desempeñando en tu vida. El problema que elegiste en los ejercicios anteriores se refiere al dolor de presencia o temas que estén presentes y que tú preferirías que desaparecieran. La ansiedad social puede ser un ejemplo del dolor de presencia. La ansiedad que experimentas en una situación de contacto social es real y está presente en el momento que la experimentas. Puede que tú desees que desaparezca. Sin embargo, la ansiedad persiste frente a todos tus esfuerzos por derrotarla. En eso consiste el dolor de presencia. Las actividades en las que te implicarías si las cosas fueran de distinta manera representan otro tipo distinto de dolor, el dolor de ausencia. Como ejemplo, piensa en la misma persona con fobia social de antes. Tal vez esta persona realmente valore mucho el comprometerse con otras personas, pero su miedo le impide conseguir hacerlo de una manera significativa. La conexión con los demás, que tanto ansía, nunca llega a tener lugar. Este es el dolor de ausencia. Es el dolor que se sitúa en la cumbre de los dolores. El sufrimiento en la cumbre de los sufrimientos. No solo tienes que arreglártelas con el dolor inmediato que se deriva de tus pensamientos, sentimientos y sufrimientos físicos. También tienes que luchar con el dolor producido por el hecho de que tu propio dolor te impide vivir la clase de vida que a ti te gustaría llevar. Mira si esta frase se puede aplicar a tu caso. Generalmente, cuanto más vives tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, solo consigues un dolor mayor, especialmente bajo la forma de dolor de ausencia. Recuerda que te hemos pedido honestidad y apertura a tus propias experiencias. Incluso, aunque no te parezca lógico que todo esto tenga que ser así, mira y comprueba si es o no cierto para ti. Mientras más te empeñabas en liberarte del dolor de presencia, mayor dolor de ausencia has estado experimentando. Si es esto lo que te ha ocurrido, tal vez hayas sentido que la vida se cerraba a tu alrededor. Puede que te hayas sentido atrapado en una especie de trampa. Si has experimentado este tipo de sufrimiento, entonces este libro va a proporcionarte una vía de escape. Existe una alternativa frente a vivir como si estuvieras atrapado. Vivir una vida valiosa. La alternativa. A menudo nos fusionamos con nuestro sufrimiento y empezamos a juzgar nuestra vida en función de cómo nos sentimos o dejamos de sentirnos en todo cuanto hacemos. En cierto sentido, nos convertimos en nuestro propio dolor. Las respuestas que has completado en las frases de los ejercicios anteriores contienen la simiente de otra clase de vida. Una vida en la que no estés fusionado con tu dolor o con la evitación de tu dolor, sino con la clase de vida que realmente quieres vivir. Este libro no trata de solucionar tus problemas al modo tradicional, sino más bien a través de un cambio en el sentido de tu vida. La manera que tu vivir se centre más en aquellas cosas que valoras. De manera que vivir se centre más en aquellas cosas que valoras. De esta manera, además, el incremento innecesario del dolor se detiene. Cuando esto ocurre, los temas vitales con los que te has estado debatiendo empiezan a perder fuerza. Tu vida comienza a abrirse y se hace más amplia, más flexible y significativa. Te pedimos que le permitas a esta vida
que tú valoras la posibilidad de que se convierta en tu guía mientras lees estas páginas y trabajas en los ejercicios. No te pedimos que salgas adelante y empieces una vida diferente justo en este momento. Antes, hay mucho trabajo que hacer. Nada de esto va a ser fácil porque las trampas que nuestra mente nos ha preparado van a seguir estando tendidas. En nuestro trabajo de terapia de aceptación y compromiso, hemos desarrollado una serie de tácticas que parecen darle a la gente que las utiliza el poder de mejorar su vida y desmantelar las trampas problemáticas y los callejones sin salida. Gradualmente, paso a paso, iremos guiándote a través de tales procedimientos para que comiences a vivir una vida vital, valiosa y significativa. ¿Estás dispuesto? Comencemos.